darle un saludo muy cordial a las personas que hoy nos acompañan por primera vez. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sacar este tiempo, por decidir acompañarnos hoy. Queremos dar un saludo también especial a las personas que se conectan por medio de nuestras redes sociales y que a través de la internet nos ubican para ver estas enseñanzas. Todos bienvenidos. Somos una familia cristiana, esa es la intención, ser una gran familia. Ese es nuestro propósito aquí en Villavicencio, en Acacías y en los lugares donde ya tenemos nuestras sedes. Mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, quiero contarles que estamos hoy en nuestra cuarta predicación sobre esta serie dirigida a la familia. El nombre de nuestra serie es Historias Antiguas. ¿Por qué ese nombre? Porque hemos escogido 7 familias para hablar sobre 7 temas dirigidos específicamente a el hogar, a la familia. Y hemos estado hablando durante estos 3 domingos anteriores sobre la unidad de la familia, sobre el valor de creer en las promesas de Dios, sobre honrarnos mutuamente como familias, y hoy se llegó el día de hablar a los padres y a los hijos. Por eso el título de nuestra predicación es Padres e Hijos. Ahí está, pero falta el papá, ¿cierto? No hay total certeza si este muchachito aquí en la imagen de nombre Timoteo tenía el padre ahí cerquita o no. Parece que sí, pero en la crianza, en su vida espiritual, en su proceso cristiano, incidió la mamá y la abuela. El papá parece que no estaba en una acción activa en ese lugar, pero eso no quiere decir que no podamos usarlos de ejemplo para hablar de familia en esta mañana. Si usted vino por primera vez hoy o por primera vez nos ve a través de las redes, es muy posible que no sepa que fuéramos a hablar hoy de padres y de hijos, posiblemente, o aunque lo sabía, ha decidido venir hoy a escuchar esto. Espero que sea muy oportuno para todos. Aquí todos somos hijos o somos padres, o posiblemente ya no seamos hijos y aún no han sido padres algunos, pero lo van a hacer seguramente. Entonces esto va a enriquecer seguro el proceso para todos nosotros. Hay un texto bíblico que habla de esta familia. Está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Segunda carta a Timoteo 1, 3 al 5. Y vamos a leer estos versículos para entender un poquito mejor cuál era la situación de Timoteo. La Biblia dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Cada cuánto? Noche y día. Muy responsable Pablo orando por sus hermanos en la fe. Versículo 4: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe sincera, la fe no fingida que hay en ti, en Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y seguro que en ti también. Entonces por eso la imagen, ¿no? La abuela, la mamá y Timoteo. Ahora miren lo que dice el versículo 15, el 15. Y que desde la niñez, desde muy niño, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribe esto a Timoteo, bien podría uno llevarse la apariencia, la idea de que le está escribiendo a un hombre ya adulto, mayor. No, le está escribiendo a un joven. Era un hombre que estaba sirviendo en la iglesia, estaba a cargo de la iglesia, pero era muy joven. Y Pablo dice: desde niño conoce las escrituras. Quiere decir que Timoteo desde muy pequeño fue enseñado en la verdad de la palabra. Miren, mis hermanos, hoy es día de hablar de padres e hijos, y les hice un anuncio el domingo pasado, y es que íbamos a identificar, entre otras, cuáles son uno de nuestros vacíos en la crianza.
Y hoy nuestros hijos tendrán herramientas para decir: ¿ves, papá, que estás equivocado? ¿Ves, mamá, que estás fallando en esto o en aquello en nuestra crianza? Esa es la intención, que los hijos tengan como defenderse un poco, porque a veces los papás somos como incisivos en algunas cosas, como fuertes en otras. Vamos a ver qué nos dice la Escritura sobre esto. Hay un video que quiero que vean un momento, por favor. Dura solamente 1 minuto y quiero que miren qué hay de común en este video, en las imágenes que van a ver a continuación. Por favor. ¿Qué tienen en común? ¿Qué creen ustedes que estaba ocurriendo allí? Pues que todos ellos son los papás de esos muchachos. Los padres, papá y mamá estaban ahí en la mayoría de las escenas. Y no era cualquier deporte. Son los atletas que participan y que ganaron medallas en los Juegos Olímpicos. Entonces cualquier hijo podría decir en este momento: pastor, pero ¿cómo no va a estar orgulloso un hombre o una mujer de estas si se están ganando medallas olímpicas? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánta fama? Esa morenita ha ganado más medallas que muchos deportistas. La morenita que estaba ahí de los Estados Unidos, este año tuvo problemas en su participación, pero ha ganado muchísimas medallas de oro. Y entonces uno dice como hijo, pues cualquiera se siente orgulloso. Pero yo quiero decirles, jovencitos, jovencitas, que uno de padres celebra sus triunfos y uno se siente orgulloso de lo que ustedes logran. Cuando su niño de 3 o 4 años: papi, ya me puedo amarrar los zapatos solo, uno celebra eso. Eso es un gran triunfo. Cuando el niño sale del baño o la niña y le dice al papá: papi, mami, fui al baño solita o solito. Son pequeños triunfos, pero grandes celebraciones. Cuando el niño se puede levantar otro día: hoy me levanto y dormí en mi cuarto sin asustarme, no salí corriendo para tu cama a la medianoche o algo por el estilo. Pequeños triunfos. Nosotros, hijos, celebramos sus triunfos. Celebramos cuando ustedes logran algo pequeño, grande, enorme, como lo quieras ver. Nosotros lo celebramos. Ahora, el tema es que muchos padres pueden estar viendo estos éxitos como su único objetivo, como su único plan. Y hoy quiero mostrarles, a la luz de la Biblia, una verdad muy importante. Aquí está en la proyección y está en su material para que la lea con nosotros, por favor. La necesidad más grande de nuestros hijos es su salvación. Esa es la más grande. Por consiguiente, nuestra misión es llevarlos a Cristo. Repito, si nuestro hijo, o mejor, la necesidad más grande de nuestro hijo es ser salvo, eso nos define cuál es nuestra mayor misión. En algún lugar, en algún momento, se popularizó la idea de que la tarea más importante de un papá y una mamá es dejarles una muy buena educación a sus hijos. Me parece que efectivamente es una gran tarea. Me parece que todos debemos hacerlo como padres, pero no es lo más importante. En algún lugar se popularizó en algún momento que lo mejor que puede hacer un papá o una mamá es enseñarle a trabajar a su hijo. O sea, tiene que darle herramientas para que sea alguien en el futuro, para que no se muera de hambre, dicen algunos. Enséñele, esa es la tarea más importante de papá y mamá. Sí, creo que es trascendental, de eso vamos a hablar en un momento, pero no es lo más importante.
Algunos enseñan, no, lo más importante que un papá o una mamá tienen que hacer con sus hijos es enseñarles a ser grandes hombres, grandes mujeres, para que sean buenos esposos, buenas esposas, buenos ciudadanos. Que enseñarles a vivir en respeto, en sujeción a las autoridades y cosas. Sí, yo creo que es bueno, creo que es necesario, creo que hay que hacerlo, pero no es lo más importante. Lo más importante que un hombre y una mujer pueden transmitirles a sus hijos es el mensaje del evangelio, la salvación del alma. Y aquí suelo ser un poquito crudo con lo que digo, pero permítanme serlo, por favor. ¿De qué le sirve a usted tener tremendo médico en su familia si va para el infierno? ¿O de qué le sirve tener tremendo abogado, profesor, psicólogo, taxista, deportista, artista? ¿De qué le sirve si va para el infierno? Es porque si a usted no le preocupa la situación espiritual de su hijo, no ha entendido cuál es su misión como padre, como madre. Repito, si la necesidad de mi hijo, la más apremiante, es que sea salvo y sobre esa verdad construir vida, construir una profesión, construir una familia, hacer capital, todo lo que usted quiera para su hijo, sobre la verdad de la salvación. Si eso no es lo más importante para usted, no ha entendido que su principal misión en la tierra es llevar a sus hijos a que conozcan a Cristo como Salvador. Loida y Eunice, la abuela y la mamá de Timoteo, lo entendían. Y por eso, desde muy niño, le enseñaron las escrituras a Timoteo. Ahora, con base en esta historia de esta familia, quiero hablarles de 3 cosas vitales dentro del proceso de crianza entre padres e hijos. Primero, ahí está en su material. Por favor, puede leerlo conmigo. Debemos entender el estado en que se encuentran nuestros hijos. Es necesario entender cuál es la condición de nuestros hijos. Y lo felicito. Si usted es de los que está permanentemente evaluando cómo está el estado físico de su hijo, de su hija, cómo está su situación académica, revisa, pregunta, averigua, lee las apreciaciones de los docentes que le enseñan a sus hijos. Si está pendiente, fabuloso. Lo felicito. Si está atento de la situación emocional, sentimental de su hijo, de su hija. Si le pregunta, ya con 10, 11, 12, 13 años, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas de nosotros como padres? ¿Estás a gusto en esto o en aquello? ¿Eres de los que le pregunta a tu niño pequeño cuando baja de la clase de CF Kids, ¿cómo te fue? ¿Qué te enseñaron? Déjame ver qué te dieron hoy de la clase. ¿Qué preguntas tienes? ¿Qué no te gustó? Averigüe, examine cuál es la condición de su hijo. El tema es que muchos evalúan todas esas cosas y los felicito por eso, pero no están atendiendo a la principal necesidad de su hijo o su hija. ¿Cuál es la principal necesidad de su hijo o su hija? Ya lo dijimos, la salvación. Hermano, hermana, es increíble todo lo que un papá puede hacer por su hijo, por su hija. Un papá está en capacidad de ir mucho más allá de lo necesario por sus hijos. Un papá es capaz de buscar recursos donde sea. El médico le dice al papá, mira, tu hijo tiene un problema de salud delicado y tu hijo está necesitando un tratamiento que cuesta mucho y el seguro no lo cubre. Ese papá hace lo que sea, trabaja más, hace colectas, llama a este, llama a aquel, pide préstamos. Se entiende que hay que suplir y el padre hace lo que sea por cuidar la vida de su hijo. Miren este video de un minutico de todo lo que hace un padre para cuidar la vida de sus hijos. Las imágenes muestran a un padre y sus 3 hijos sentados en un sofá azul dentro de un concesionario de carros en el Bronx, cuando de repente un hombre que lleva puesto un suéter con capucha abre fuego. Los paneles de vidrio quedan hechos trizas. Aterrorizados, muchos buscan refugio de las balas. Por instinto, el padre tira a sus hijos al piso y se lanza sobre ellos para protegerlos de los proyectiles. Un balazo atraviesa el cristal a centímetros de sus cabezas.
Un pedazo de vidrio por poco cae sobre la cabeza de uno de los niños. El intercambio de balazos continúa y el padre, como si fuera un escudo humano, sigue protegiendo a sus hijos, empujándolos hacia el piso, a pesar de estar herido, tras haber recibido un balazo en el muslo. Según la policía, 3 pistoleros tenían como blanco a otro hombre que realizaba una transacción en el concesionario y que, según la policía, también se defendió abriendo fuego. 2 de los sospechosos escaparon y el tercero le robó el carro a un cliente y huyó en él. That's him, really. Familiares y vecinos del heroico padre dicen no estar sorprendidos porque el hombre de 39 años es un muy buen padre que ama a sus hijos. Los hechos ocurrieron el lunes después de las 7 de la noche. Gracias. Haríamos lo que sea por salvaguardar la vida de nuestro hijo. Ahora, yo le pregunto una cosa. ¿Por qué somos capaces de hacer lo necesario por cuidar lo físico, la vida de nuestro hijo? ¿Y por qué no somos capaces de hacer todo lo necesario por la vida espiritual de nuestro hijo? Por lo físico, vamos donde sea. Por su situación, por su cuerpo, por su situación física, pagamos lo que sea. Si es necesario, un papá es capaz de donar un órgano. Si es necesario. ¿Qué necesita? Un riñón, lo que sea, yo lo dono para salvar a mi hijo. Conozco un papá que tiene mucho miedo de las agujas, no soporta, tiene pavor de que lo inyecten, de que le pongan una aguja en su cuerpo, pero cuando su hija estaba enferma fue y donó sangre. Pasó por encima de su fobia, de su miedo y le sacaron sangre, porque era su hija la que estaba necesitándola. Entonces estoy hablando de que un papá es capaz de ir, de hacer todo por su hijo en lo físico. ¿Por qué en lo espiritual? No. Porque no hemos entendido qué es lo más urgente para su hijo. ¿Usted cree que para su hijo lo más urgente es sanar su cuerpo, salvar su cuerpo? No. Para su hijo y para cualquier persona, lo más urgente es salvar su alma. Eso es lo más urgente. Un hijo, o mejor, un padre debe hacer lo que sea por la salvación de su hijo. ¿Cuánto ora usted por su hijo, por su hija? ¿Cuánto les predica a sus hijos? ¿Cuánto buen ejemplo le da a sus hijos? Pero algunos no lo han entendido así y entonces simplemente consideran que con la vida que llevan, fluctuante, va y viene, sube, baja, en lo espiritual, es suficiente. Sin entender que, otra vez, la misión más importante de un padre y de una madre es que sus hijos sean conducidos a la salvación. Y aquí hago claridad. Alguno dirá, pastor, pero la salvación es individual. Yo no puedo salvar a mi hijo o a mi hija. Si mi hijo o mi hija no creen en Dios, yo no voy a poder obligarlo. Tiene toda la razón. La salvación es algo individual. Pero usted y yo como padres somos responsables de exponer a nuestros hijos al mensaje de la salvación toda su vida, desde que nacen hasta que mueren. Ustedes y yo como padres somos responsables de predicarles el evangelio. Somos responsables de darles buen testimonio, porque no conocemos, o mejor, porque debemos aceptar la condición de nuestros hijos. Por eso en la letra A, escriba por favor, la condición de nuestros hijos es vida eterna o muerte eterna. Si hubiera una tercera, cuarta, quinta opción, yo se la diría. Yo le diría, su hijo puede ser salvo, o puede que no sea salvo, o pueda que esté aquí en la mitad, o pueda que esté en este sitio, o puede depender de esto, o estas son las variables. Se lo expondría. Pero solo hay una posibilidad para el ser humano: o es salvo, o no es salvo. Y no creo que usted necesite de todo un proceso académico, teológico, profundo de años para saber si su hijo es salvo o no es salvo. Creo que es un tema que el que mejor conocemos, que quienes mejor lo conocemos de nuestros hijos, pues son los padres. ¿Cuál es la condición espiritual de nuestro hijo o de nuestra hija? Con base en ello, entonces debemos tomar decisiones como padres y velar porque nuestra actitud para con ellos esté siempre dirigida a conducirlos a creer en Cristo como Salvador. Por eso la letra B, escriba por favor. Debemos ser intencionales
para alcanzarlos. Debemos ser intencionales. Usted y yo debemos constantemente, frecuentemente estar exponiendo a los hijos a un encuentro con la palabra, a un encuentro con el evangelio, a un encuentro con la vida eterna, con la salvación. Hermanos, debemos poner en ello esmero, debemos poner en ello esfuerzo, debemos trabajar porque nuestros hijos escuchen la verdad del evangelio. ¿Cómo? Dios les proveerá las herramientas. Algunos de ustedes son buenos para predicarles a sus hijos. Algunos de ustedes pueden confrontarlos con la Biblia. Otros dirán: pastor, no tengo esa facilidad, pero puedo conducir a mi hijo a que escuche esto o a llevarlo a la iglesia. Pero algunos padres, con frecuencia uno les pregunta: ¿y sus hijos no vinieron? ¿Que tenían perecita hoy, pastor? Pastor, fue que amaneció como lloviendo un poquito, entonces lo estoy cuidando porque estaba como acatarradito. ¿Cómo es que dicen? Estaba como acostipadito, entonces lo dejé en la casita para cuidarlo, pastor. Papás, mientras ustedes se vienen a la iglesia, aquí juiciosos al servicio, sus hijos se quedan expuestos a una computadora, un televisor, un celular, horas y horas encerrados en su cuarto, y ustedes creyendo: dejé a mi niño descansando, dejé a mi niña juiciosita en la casa. Sea intencional con su hijo, tráigalo a la iglesia, expóngalo al mensaje de salvación, condúzcalo a que crea en Dios. A las malas, no, a las malas no funciona. A las malas no funciona, no es de esa manera. Pero al padre, sin hacerlo a las malas, es autoridad en casa. ¿Hasta cuándo? Algunos hijos salen diciendo ahí: hasta los 18. No, hasta que estén bajo el techo de su casa. Las normas en mi casa, las normas en la casa de una familia cristiana se establecen para todos los que viven ahí, así tengan 40. Aunque inexplicable que tengan 40 años viviendo en la casa de los papás. Inexplicable sería. Están bajo autoridad. No, es que yo ya tengo mi novia y yo salgo con ella cuando quiera y yo convivo con ella, pero no vivimos juntos. Una de las cosas más preocupantes que un papá o una mamá pueden permitir: que su hijo varón o que su hija señorita esté sosteniendo una vida de matrimonio ya sin convivir cada uno, o mejor, conviviendo en casas independientes. Eso es permitir literalmente el pecado en casa. La Biblia dice: no permitiré la impiedad, la injusticia en mi casa, dice la Escritura. Entonces el papá y mamá salen de la casa y tienen que llamarlo por el camino: papi, ya vamos para la casa, porque saben que están con la novia en la casa. Papás que permiten eso, mamás que permiten eso, pues no está amparado por la verdad de Dios. Miren, hermanos, la Biblia dice en Efesios 6:4: y vosotros, ¿quiénes? Padres. ¿Para quién es el mensaje? ¿Para ustedes? Papás. Para ustedes, papás, porque algunos creen: yo llevo a la iglesia para que los profesores de la iglesia me orienten espiritualmente a mis hijos. Yo creo que como profesores y como líderes de la iglesia debemos ofrecerles a los niños toda la orientación que se pueda dar, pero no somos los primeros responsables. No somos los primeros responsables. No, es que yo mando a mi hijo joven al grupo de jóvenes los sábados a las 5 para que allá le enseñen el evangelio. No. ¿Qué dice la Biblia? Ustedes, padres, los responsables de transmitir el evangelio a los hijos, infantes, niños, adolescentes, jóvenes, son en primera instancia los papás. De ahí en adelante son recursos que Dios provee para apoyarnos, pero son los padres los llamados a brindarle el mensaje de salvación a los hijos. Los niños estarán aquí en esa clase que están arriba, o escuchándome hoy aquí abajo, los jóvenes, 40 horas al año, 40 horas. Tiene 52 domingos al año. O vienen a todos los domingos, no vienen a todos los domingos a la iglesia. Que vengan a unos 40 más o menos. Estarán escuchándome 40 horas más o menos al año. Comparado con todo el tiempo que están en una computadora o en un celular o en un colegio o en una universidad, son horas y horas escuchando otro tipo de cosas, viendo otro tipo de cosas, como para pensar que la iglesia está en la posibilidad de orientar, de educar, de formar
integralmente a sus hijos. Ya quisiéramos hacerlo, pero para eso tendríamos que estar aquí días enteros, de cada semana estar varias y varias horas estudiando la palabra juntos, creciendo juntos, pero no es posible. Por lo tanto, es usted, papá, mamá, el llamado a cumplir responsablemente la misión que Dios le encomendó cuando le entregó a su hijo y a su hija. Ese fue el llamado. Su llamado es: transmítale el mensaje de salvación a sus hijos. Entonces comienzan los padres en ese trabajo, ¿no? De formar, de educar, de enseñar el evangelio. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice a los papás: papás, esas palabras deben transmitírselas a sus hijos por la mañana, por la noche, en la casa, en el camino, y transmítale todo eso. Pero antes de eso, ¿qué dice la escritura? Esas palabras deben estar ¿dónde? En tu corazón. No puedes hablarle o transmitirle salvación a tus hijos si tú no eres salvo. Habría una gran inconsistencia, que como papá o como mamá, yo quiero salvar a mis hijos, pero no he tenido una experiencia de salvación como padre o como madre, como hombre, como mujer. Qué complicado es que yo pueda decirle a mi hijo: papi, alístate, te vas para la iglesia. ¿Y tú qué vas a hacer, papá? Ay, es que hay partido. Ay, es que hay que trabajar. Es que esto. Entonces mandamos al hijo, mandamos al niño. No funciona así. No ese es el orden, las cosas. Claro, no siempre podrás venir a la iglesia por diferentes cosas. Es normal, es propio de las ocupaciones. Pero lo ideal es que como padre o como madre tenga las herramientas, y eso incluye el dar ejemplo para enseñarle a mis hijos la verdad del evangelio. No puedo poner la palabra de Dios en el corazón de mi hijo o de mi hija si primero no está en mi corazón. No puedo llevar a mi hijo o a mi hija a que tenga un compromiso verdadero con Cristo, con el evangelio, con la iglesia, si no tengo yo ese compromiso como padre, o las mujeres como madres. Pero es que es muy triste cuando algunos papás comienzan a cederle a sus hijos dentro de sus responsabilidades cristianas. Y por ejemplo, como decía hace un momento, no hay una insistente invitación a que se congregue, a que ore, a que venga a la iglesia, a que comparta con otros hermanos en la fe, a que nos acompañen como padres a actividades de la iglesia. Qué difícil es. Seamos intencionales, pongámosle el corazón a esto. Así como usted se esmera para educarlos, algunos aquí trasnochan, madrugan, trabajan horas extras, se inventan una cosa, otra, para poder adquirir dinero, para poder pagarle el estudio a su hijo. Quieren que estudien en el mejor colegio, en la mejor universidad. Algunos están planeando para el futuro: mi hijo termina 11 en el 2020, no sé qué, termina 11, ya estoy ahorrando para mandarlo a la universidad, y por allá en el 2020 no sé qué, o 2030 se gradúa. Le planeamos el futuro. Fabuloso, lo felicito, creo que es correcto, creo que es conveniente. Pero ¿y la fe? ¿El evangelio? A veces ni planeamos eso. No se planea. Es que es muy complicado cuando ni siquiera se le invierte en la fe a su hijo. ¿Cómo así, pastor? Sí, invierta en su hijo en eso. ¿Por qué no viniste a la reunión de jóvenes? Es que no tuve plata para el transporte, pastor. Pero para otras cosas los papás lo llevan, lo traen, lo llevan al colegio, después lo llevan para fútbol, después lo llevan para inglés, lo llevan a música, lo llevan a danzas, lo llevan al médico, lo llevan a ver a la fiesta con los amiguitos, lo llevan a cine y lo recogen. Pero para la iglesia no. Yo no lo puedo llevar, y plata para el taxi tampoco hay. Difícil, complicado cuando ni siquiera usted como papá o mamá le ha comprado una Biblia a su hijo. Difícil, porque no se invierte. No, pastor, pero es que una Biblia, eso es muy complicado, son más de 1000 páginas. Mi niño de 12, 13 años está muy niño para entender la Biblia, y se me puede volver loco, porque hay una creencia de que el que lee la Biblia se vuelve loco. Ok, pero lo lleva al colegio a que le enseñen fraccionarios, ecuaciones, inglés, química, y todo lo está absorbiendo el niño y le va bien con eso, pero está muy pequeñito para entender la Biblia. Mentiras.
autoengaños en los que caemos. Tienes que confrontar a tu hijo, a tu hija con la verdad del evangelio. No tiene para comprar una Biblia, por ahí tengo nuevos testamentos que le puedo regalar, los que necesite. Póngalo a leer, lea con él, lea con ella la escritura, la palabra de Dios. Mucho que decir sobre eso, pero permítame avanzar. Segundo punto, tenemos que transmitir nuestra fe. Mira el versículo 5 lo que dice: esta fe no fingida estuvo primero en tu abuela, luego estuvo en tu mamá y ahora está en ti. Loida, Eunice, Timoteo. Y la meta de esa familia es que los hijos de Timoteo y los nietos de Timoteo siguieran manteniendo por herencia, por transmisión hereditaria esa fe. No se obtiene por genes, se obtiene por la predicación del evangelio, se obtiene por ser decididos a que nuestros hijos escuchen la palabra. Entonces Pablo está diciendo, esa fe fue transmitida de la abuela a la mamá, de la mamá al hijo, y así continuará. Preocúpese por transmitir la fe a sus hijos. ¿Alguien ha visto alguna vez esto? ¿Lo recuerda? Miren esto. ¿Alguien lo recuerda? ¿Sí? Los más jovencitos dirán: papi, ¿qué es eso? Mamá, ¿qué es eso? ¿Cierto? ¿Cómo se llama? O se llama, porque aún existen, bien guardados, pero existen. El cassette. Se popularizó en estos tiempos, ¿no? Nuestros hijos no los conocían, pero por ahí hay una película de niños y el protagonista carga aquí su, ¿cómo se llama? Walkman, ¿lo recuerdan? Tuvieron un Walkman, un amarillo así grandote aquí, y se metía al cassette. Ese era el Walkman. Ay, que esas cintas se enredaran en ese Walkman. Qué problema se nos armaba con eso. Oigan, mis hermanos, aquí el tema era cómo transmitir música de este cassette a otro cassette. Hoy en día, ¿cómo se hace? Venga, páseme la canción. Ahí va. Ya se la puse en la nube. Ya se la colgué en el drive. Ya. Y sale perfecta. Pues no, muchachos, señoritas, jovencitos, nosotros no hacíamos eso. Nosotros usábamos este aparato. ¿Por qué se ríen? Poníamos en la casetera de la izquierda el cassette que queríamos reproducir, y en el de la derecha, en la casetera del otro lado, ya me equivoqué, en una de las dos poníamos el otro cassette, y entonces en el que íbamos a grabar oprimíamos grabar, play y pausa, y en el otro oprimíamos play y pausa. ¿Todavía me acuerdo? Y entonces cuando comenzaba la canción le quitábamos la pausa a los dos, y este cassette le transmitía la canción al otro cassette. Quedaba con un ruido. ¿Se acuerda? Quedaba, no era buena la traducción. Hoy en día es perfecto. Te envían por cualquier medio de esto la canción y sale perfecta. Les doy un detalle. ¿Cómo cuadrábamos el cassette para que saliera solo la canción que necesitábamos? ¿Lo recuerdan? Tocaba coger un esferito, meterlo en el cassette y mover la cinta, y probábamos. Uy, no, le falta un poquito. Uy, no, me pasé, y tocaba devolverlo. Y hay que esa cinta se enredara en la grabadora. Eso eran horas intentando sacarla sin que se fuera a romper la cinta. ¿Alguien añadió alguna vez cinta de un cassette? ¿La pegó? ¿Se acuerdan el salto que iba cantando y saltaba y retomaba la siguiente frase? Porque nos tocaba pegarla. Sí, eso lo hicimos. Mire, hermanos, transmitir la fe tiene que ver con algo como esto. Tú tienes algo y lo quieres poner al otro lado y haces lo que sea necesario para transmitir la fe. Tenemos que transmitirle la fe a nuestros hijos. El mejor recuerdo que pueda tener tu hijo, tu hija de ti, mamá o papá, será el evangelio. No será la carrera universitaria que le pagues. No será el que le des los recursos para que tenga su propia empresa. No será para que le des el propio negocio a él. Pastor, pero ellos lo van a agradecer. Sí, ojalá le podamos dar todo eso. Universidad, carrera, empresa, herencia. Claro que sí. Yo aspiro como padre poder dejarle a mis hijos algo para su futuro. Y los estoy procurando educarlos lo mejor, lo que está a mi alcance. Pero mi mejor herencia para ellos es la fe.
Ese es el recuerdo que quiero darles. Por eso cuando sus hijos le dicen, mamá, papá, yo le digo cualquier cosa y usted de una vez me sale con la Biblia. Y yo le digo a usted cualquier cosa y de una vez vamos a orar. Y yo le digo a usted cualquier cosa y es, pues vamos a la iglesia, amigo. Usted todo es Dios, todo es Dios. Quiero decirle, papá, mamá, va bien. Por ahí es. Por ahí es. Cuando usted, sus hijos, sus hijas le dicen, mamá, pero es que usted todo lo quiere llevar al plano espiritual. Entonces, ¿a dónde? Entonces, ¿a dónde quiere que lo lleven? Lo espiritual es más grande que lo material, señores, señoras, jovencitos. Es más grande lo que no ves a lo que estás viendo. Es mucho más grande. Y lo espiritual incluye tu pasado, tu presente y tu futuro. Lo material está limitado. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que hoy es y mañana ya no está, ya no existe. Papás, mamás, que si por algo te recuerdan es porque tú orabas por ellos, les predicabas, les enseñabas, les insistías en la iglesia, les insistías en la fe. Repito, no vas a poder salvar a tu hijo tú solo porque la salvación es individual, pero tienes mucho trabajo al exponer a tus hijos con la verdad del evangelio permanentemente. Así se cansen, así se aburran, te tildan de religioso, de fanático, de místico. Es preferible un fanático a un tibio. El fanático se salva, el tibio no. Eso es la escritura. O sea que puedo ser fanático. No caigamos en fanatismo ni en legalismos. No, eso es también pecaminoso, es equivocado. Pero si tuviéramos que escoger, yo prefiero que mi hijo me diga fanático y no que soy un tibio espiritual. ¿Qué tal mis hijos diciéndome, papá, ¿y tú por qué nunca nos hablas de Dios? Papá, ¿y tú nunca oras por mí? Papá, ¿y tú nunca me invitas a la iglesia? Papá, eso sí sería grave. Eso sí sería para avergonzarse. Eso sí sería totalmente en contra del mandato de Dios. Transmitamos nuestra fe. La Biblia dice en Deuteronomio 6, 7, 8, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Todo lugar, todo tiempo, predíqueles el evangelio. Las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Yo llevaba a mi hijo en una moto pequeñita que teníamos cuando él tenía como 5 años, desde la casa hasta la guardería, el jardín donde estudiaba. Y entonces eran como 10 minutos de camino. Y entonces yo lo llevaba de aquí hasta acá. Y entonces en la moto le decía, papi, repite conmigo, Señor, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces el niño repetía ahí a media lengua porque apenas estaba comenzando a hablar. Entonces ahí repetía los libros. Ok. Varios meses, 3 meses. A la vuelta de 3, 4 meses, Santiago decía los libros de la Biblia. ¿Cuántos son? Partamos de ahí, que a veces no sabemos ni cuántos son. 66, en orden. ¿Dónde se los enseñé? En la moto, camino al colegio todos los días. Era ahí cuando se me olvidaba, papi, Señor, los libros, ok. ¿En cuál íbamos? En este. Dímelos, lo repetía. Sigamos con estos. Enséñele. Cualquier momento, cualquier lugar es bueno para transmitirle el evangelio a sus hijos. Cualquier momento es bueno para hablar de esa verdad. La fe tiene que ser, escriba por favor, sincera. La Biblia dice, esta fe que habita en ti, que no es fingida, que es sincera. Es una fe sincera. B, es una fe que tiene que ser enseñada. Es una fe que tiene que ser viva. Jóvenes, jovencitas, damas, caballeros, hermanos, hermanas, es muy posible que algunos piensen, yo lo llevo a la iglesia para que allá me le prediquen. Sí, yo creo que es bueno traerlos y aquí estamos para eso. Pero hermano, la mejor boca en la que puede estar el mensaje de salvación para una persona es en sus padres. Es la mejor fuente. He escuchado de padres que dicen, no, que va a venir a la ciudad un pastor muy conocido y ahorita le llaman profetas y apóstoles, ¿no? Tergiversando un poco el tema del evangelio, que el profeta, que el apóstol
Y entonces van y hacen horas de fila y aguantan sol, lluvias, machucones, pisones, todo eso lo aguantan ahí para que el profeta, el evangelista, el pastor, ore por mi hijo. Es que si él ora por mi hijo, mire hermano, en este planeta ninguna persona podrá hacer una oración tan poderosa, repito, tan poderosa por su hijo o por su hija como la que haga usted como padre o como madre. Yo oro por sus hijos, no lo hago todos los días, pero lo hago. Oro por sus hijos, oro por sus hijas. Pero créame, ante Dios tiene mucho más valor la oración de usted como papá o como mamá. Por mi hijo ora una persona todos los días, por mis hijos. Se llama Luis Alberto, es mi suegro, el abuelo. Mi suegro ora por mis hijos cuando la mamá, cuando mi esposa aún no tenía ni novio. Mi suegro oraba por sus hijas. Señor, desde ya bendigo los hijos de mis hijas. ¿Y sabe qué hacía mi suegro? Mi suegro decía en su oración: oro por los hijos de mis hijas que no han nacido y oro por los hijos de ellos, o sea, por mis nietos que menos han nacido. Y lleva orando por ellos 20, 30 años. Y hoy en día todavía lo hace. Ora por la esposa de mis hijos. Ora por los hijos de mis hijos. Y yo lo agradezco mucho. Qué bonito, qué apoyo tan grande para mí como padre. Pero mi oración es mucho más poderosa porque soy el papá de ellos. Deje de vivir de la oración de otros. Deje de vivir esa oración. Aprendamos a vivir de nuestra propia oración. Ore por sus hijas, ore por sus hijos. Predíqueles el evangelio. Confróntelos con la verdad del evangelio. Transmítale esa fe a ellos. Tercero, y aquí está lo que los hijos estaban esperando escuchar. Por fin alguien que le diga a mi papá que está equivocado. Aquí hoy es. Debemos criar correctamente a nuestros hijos. Hoy los hijos y las hijas van a tener herramientas para poder defenderse de la actitud equivocada de los padres. Sí, nos hemos equivocado, es verdad, es cierto, como padres. 5 cosas que dice la Biblia que los padres deben hacer con sus hijos. En primer lugar, deben criarlos en disciplina y amonestación. Escriba por favor, disciplina y amonestación. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 4: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Está hablando la escritura, deben criarlos de tal manera que puedan corregir sus malos comportamientos, sus malas actitudes, disciplinarlos, enseñarles disciplina. Qué carentes somos de disciplina como sociedad. Qué irresponsabilidades tan grandes las de hoy, las de todos, las de muchas personas, pero que se van acrecentando en los hijos. Qué irresponsables son. Qué irresponsables hemos sido formados y estamos formando a otros como sociedad. Pues bien, críen a sus hijos en disciplina y amonestación. Esa amonestación implica corrección. Usted disciplina a su hijo y si falta a la disciplina, ¿cuál es el deber del padre? Corregirlo. ¿Qué dice la escritura en Proverbios 13:24? El que detiene el castigo es porque a su hijo aborrece. En otra versión, por ejemplo, en la del lenguaje actual dice: el que no corrige a su hijo es porque no lo ama, es porque no lo quiere. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Desde cuándo? Desde temprano. No, mi hijo apenas tiene 4 añitos. ¿Él cómo va a entender eso de respetar a los adultos? ¿Cómo va a entender eso de respetar a los mayores? Está muy pequeñito, déjenlo que esté más grandecito. A mi niño no me lo toque, a mi niño no me lo castigue. Ahora, cuando habla aquí de castigo, no se refiere específicamente al castigo físico. Se refiere al castigo en cualquier área, usados de manera correcta, oportuna. Pero sí hay un amparo para el castigo físico. No, pastor, ya el país está legislando sobre eso, no se le debe pegar a los niños, no se les puede tocar porque esto, porque aquello. Mire, hermano, la Biblia dice que a los hijos
si es necesario, como caso extremo, hay que castigarlo físicamente, cuando ese castigo es oportuno, correctamente aplicado. Y cuando digo oportuno me refiero a que sea a tiempo y de la manera correcta. Cuando ese castigo se hace para poder corregir un comportamiento que no puede ser corregido de otra manera. Pero es que la ley dice otra cosa, pero a mí la Biblia me dice otra. Y para mí la Biblia está por encima de la ley humana. Y si lo demandan, pues tendré que ir con gusto a la cárcel por eso, hijos míos, si es necesario. Pero es el correcto uso del castigo. Repito, no se refiere a lo físico únicamente. Hay muchas maneras de corregir cosas en los hijos. Pero cuando usted no lo corrige, cuando le promete el castigo pero no se lo cumple, cuando usted comienza a soportar, a tolerar malas actitudes, usted le está diciendo a su hijo, es que no lo quiero lo suficiente como para corregirlo. Entonces, hijos, tienen una herramienta. Papá, cuando su papá no lo corrija a usted, dígale, papá, es que usted no me quiere. Cuando su papá no lo castigue por algo que hizo malo, dígale, papá, es que usted no me ama realmente. ¿Cómo me está dejando hacer esto? Porque los hijos lo van a hacer. Los hijos un día, cuando ya estén tocando a fondo, van a culpar a algunos, porque esa es la costumbre del ser humano, culpar a todo el que pueda culpar. Mamá, usted nunca me dijo, papá, usted nunca me dijo. Y los hijos culparán a los padres, infortunadamente, de sus malas decisiones y malas acciones. Discipline, amoneste, corrija, instruya, redireccione. Mire la letra B. ¿Cómo crían los hijos? En sujeción. En sujeción. Y ahí está escrito, entre paréntesis, respeto. Respeto. ¿Qué dice la Biblia? 1 Timoteo 3:4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, con respeto. Qué difícil el tema del respeto hoy de los hijos hacia los padres. Hay muchas circunstancias que lo han causado, muchas cosas adicionales, pero hoy en día el irrespeto está frecuentemente utilizado en casa. Hablo con los mayores, mamás, papás, los mayores aquí. ¿Ustedes recuerdan cómo era el tema del trato nuestro con nuestros padres? De pronto no con todos, pero la mayoría. ¿Qué podía uno decir y no decir en casa? Por ejemplo, en casa, damas, caballeros, jovencitos, para los que no saben de ese tipo de cosas, no existía la posibilidad de que uno le dijera a la mamá, pero es que, pero es que no existía para nosotros. O la frase, ¿por qué? Porque tampoco existía. ¿So pena de qué? ¿De una bofetada? Uy, pastor, eran criados como militares o como más, criados como con maltrato, ¿cierto? Como esclavizados. Gente poco civilizada, ¿no? No era eso. Yo creo que sí hubo maltratos, sí, en algunos casos sí. Pero ¿saben algo? No existía el irrespeto en casa. Jovencitos, en nuestra época, no existía la posibilidad de que un hijo se pusiera molesto con la mamá. Y a la luz de la Biblia no está amparado esa posibilidad. ¿Qué pasa con tu mamá? No le hablo, estoy brava. Como si el hijo estuviera a la misma autoridad, la misma altura del padre, ¿no? Entonces, como el esposo y la esposa se discuten un poco y dejan de hablarse unas horas o algo así, entonces el hijo lo ve y cree que también está en posición de hacerlo. ¿Sabe qué, mamá? Quédese afuera, y le cierran la puerta del cuarto. Ay, Dios mío, por favor. Mamá, papá, espero que los hijos también vuelvan, ¿no? Los hijos vuelvan. Hoy les voy a decir, hijos, algo que los papás y las mamás estamos fallando en la crianza. Perdónenos por eso. Tienen derecho a corregirnos. No vamos a permitir que nos sigan irrespetando. Un hijo o una hija gritando a su mamá o a su papá. A mí me decían, por ejemplo, Blair no recogió los zapatos con los que jugó fútbol. Mamá, pero es que, cuando yo decía pero es que,
los que estaban alrededor, que casi siempre eran mis tíos, ya mi papá no vivía con nosotros, mis tíos, ¿cómo? Uno sentía un escalofrío que le pasaba por todo el cuerpo. Perdón. Y después uno iba con cuidado, mami, ¿qué pasó? Mami, es que los zapatos no los dejé yo ahí, los dejó mi hermano. Pues, ok, vaya, recójalos. Pero ahí era con respeto. Era con respeto. Era aceptando la autoridad. No había el por qué. Mañana te levantas a las 5 de la mañana, te organizas, por favor. ¿Por qué? Porque sí, vamos a organizarnos temprano. ¿Para qué? Y mi hermano, no, él se queda durmiendo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué? 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 Eso no existía antes. Por el camino uno obedecía y por el camino decía, ya sé por qué madrugamos, pero uno no estaba preguntando por qué, ni para qué, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, buscando explicaciones. Los papás no están obligados a eso. Hoy, pastor, como machista, como feminista, como esto. Mire, hermano, mire, hermana, que los hijos hagan cuentas las que quieran. Ahora, si usted tiene la posibilidad de explicarles y decirles todo, amén, hágalo, está bien. Pero que eso no ponga en tela de juicio su autoridad como padres. Les digo algo más sobre esto, Hay padres que permiten que sus hijos los confronten, les hablen feo, los griten y hasta los miran mal. Y se quedan viendo los serios. Y el hijo o la hija viendo mal. ¿Quién le dijo que eso honra a su papá o a su mamá? Si el deber de papá y mamá es criarnos bien como hijos, el deber del hijo es respetar en todo el sentido de la palabra al papá y a la mamá. No tiene por qué gritarlo, cerrarle la puerta, arrojarle las cosas, verlo mal, dejarle de hablar. No existe, eso no está amparado dentro de las posibilidades de crianza para los hijos. O sea que no le puedo decir nada. Sí, claro, háblele, pregúntele, dígale con respeto en el momento oportuno. Pero no ponga en tela de juicio la autoridad de sus padres. Hermano, uno escucha eso. Entonces, pastor, ¿qué hago? Que es que mi hija, cuando está brava, mi hija bota las cosas y mi hija me cierra la puerta y mi hijo me hace esto y aquello. Uno quisiera decirle de verdad, con amor, con cariño, cójale y denle una pela. Entonces yo no lo digo así porque queda mal. Yo le digo, hermano, cójale y denle una pela. No, quiero hablar en serio de eso. Mira, hermano, yo hablo bien y mal de mis hijos. A veces es normal. Seguramente ellos lo harán conmigo en la sana intención de compartir esto. No les pegamos casi. No los golpeamos. No hay necesidad de eso. Pero sí pasa. Sobre todo pasa con el pequeño y con el grande ya pasó. Ya con el grande no ocurre. Espero que no pase, aunque todavía está advertido, por supuesto. Pero ¿saben algo? No permitimos el irrespeto. Toleramos otras cosas y se castigan con acciones. Te vas al cuarto, dame el celular, no puedes salir con tus amigos, no puedes ir a cine con tu amigo cuando van a cine con los amigos, no puedes hacer aquello. Y corregimos con castigos así. Pero el irrespeto no se tolera. No se le da tregua. El juego de cada padre, ¿no? La próxima vez, esta es la 17ª vez que le digo que no me vuelva a gritar. ¿Cuál 17ª vez? Usted le prometió un premio a su hijo, cúmplaselo. Y si le prometió un castigo, cúmplaselo. Como parte del proceso de crianza. Hay mucho que decir ahí. Déjenme seguir un poquito más. ¿Sí puedo? Un poquito más. La 3, la C. Estorbándoles su pecado. Estorbándoles su pecado. Esto es una historia increíble. El sacerdote permitió que los hijos entraran en rebeldía y en pecado. Y el papá lo permitió. Entonces mira lo que dice la Biblia. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre
por la iniquidad que el papá sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Cuál era el deber del papá? ¿El deber del papá? Estorbarlo. ¿Qué era estorbarlos? ¿Qué significa estorbarlos ahí? Impedirles que pecaran. Y si lo estaban haciendo, corregirlos. Había que estorbarles su maldad. Y el papá que dijo, ay, yo lo dejo, ya están grandes, que prueben, que conozcan del mundo. Porque algunos papás dicen eso, ¿no? Hay que dejarlo, que vaya y que pruebe para ver porque entonces ¿cómo se enfrenta? Mi esposa le dijo una vez a un hombre, le dijo, ¿usted le entregaría un cuchillo matarife a un niño de 2 años? Ay, ¿cómo se le ocurre, hermana Viviana? Pues claro, usted quiere que pruebe, pues déjele al niño de 2 años que pruebe con el cuchillo. No, porque se me va a cortar. Eso es lo mismo con los adolescentes y los jóvenes. No están listos para manejar, para enfrentar una cantidad de cosas. ¿Qué es estorbarles el pecado? Estorbarles el pecado es revisar, evaluar, examinar, estar pendiente de sus hijos. Hijos, hijas, espero que vuelvan. Pero les digo una cosa, su papá y su mamá tienen el derecho y el deber de revisar en esos cajones que mantiene con llave, de revisar en su celular, en su computadora, entre sus papeles, sus amistades, sus conversaciones, las páginas que frecuenta. Hace un par de años salió una ley, unos pelados demandaron y entonces la ley decía que no podía, entonces se metió, no sé si fue el Senado o quién fue, y legislaron y salió la ley. Los papás sí pueden y deben revisar todo lo que tiene que ver con las redes de los hijos. Ahora, entre otras, es que un pelado de 14, 15 años no tiene por qué tener redes, porque aún no tiene la edad para hacerlo. El Facebook, el Instagram y esas redes tienen una edad mínima. Si su niño de 12, 13 años tiene redes, es porque dijo mentiras para crear su página. Si como adultos nos queda complicado manejar correctamente esas redes, ¿cómo será un pelado de 12, 13, 14 años escondido en su cuarto viendo todo lo que no debe ver, escuchando todo lo que no debe escuchar? Jóvenes, estorbarles el pecado implica parárnosles al frente y obstaculizarlos. Es que me voy a hacer esto, no. Es que vamos a hacer aquello, no. ¿Sabe qué dice la Biblia, papás, mamás? No permitiré en mi casa, la impiedad. Si usted permite que su hijo o que su hija comience a meter cosas a su casa, o a personas, o a prácticas que son pecaminosas, el único responsable es usted como padre o como madre. Y tiene la autoridad para detenerlo, para frenarlo. Porque eso dice la Biblia. No es que yo lo permito porque ya son mayores de edad. Si son mayores de edad, que vayan y vivan su mayoría de edad en otro lugar entonces. Pero mientras estén bajo el techo de su casa, usted es autoridad. Enseñándoles a trabajar. Marcos 6:3 dice, refiriéndose a Jesús, ¿no es este el carpintero? Jesús era carpintero. ¿Por qué Jesús era carpintero? Porque el papá era carpintero. ¿Y Jesús pensaba montar una carpintería? No, Jesús pensaba morir en la cruz para salvarnos. Pero mientras estuvo en casa, aprendió el arte de su papá. Jovencito, jovencita, quiero que sepa que papá y mamá deben enseñarte a trabajar, deben transmitir su trabajo, su talento, sus capacidades, o guiarlo a que trabaje en otra cosa, pero enseñarle a trabajar. Por eso es correcto que papá y mamá vele porque usted madrugue, vele porque se acueste a tiempo, vele porque sea responsable con sus citas, con sus compromisos, le da herramientas, lo ayuda. No es explotación, jovencito, jovencita. No lo es. Y si lo es, entonces hay que demandar. Hay que enseñarle a trabajar, hay que enseñarle a ganarse la vida. Es correcto. Pero hay mamás que no le han enseñado a cocinar a sus hijas. La mamá sale a defenderla, ¿no? A defender su mala acción. Es que mi hija no va a ser la sirvienta de nadie. Si usted piensa que su hija no va a ser la sirviente de nadie, seguramente es porque su esposa es la sirvienta suya o su mamá.
Seguramente es lo que está pensando. Mire, hermano, una mujer no aprende a cocinar o las cosas de la casa para ser la sirvienta de nadie. Aprende a cocinar y aprende a hacer las cosas de la casa para ejercer una labor de cuidado de su familia. Y también debe aprenderlo el varón. No, es que es hombre y debe aprender a lavar, a barrer, a trapear. Pero hay niñas con 14, 15 años buscando un novio que no saben ni lavar su ropa interior. Yo sé lavar, pastor, yo he hecho una lavadora y sé apartar. Eso no es lavar, hermanos, perdónenme. Yo sé cocinar, yo sé hacer unos huevos, sí, en serio. ¿Para qué aprender a cocinar, pastor? Me dijo alguna vez. ¿Para qué aprender a cocinar si están los restaurantes? Uno puede conseguir una muchacha del servicio que nos ayude. ¿Para qué aprender a cocinar? Hay cosas más importantes. Quiero decirle una cosa. En un planeta muy especial llegó una pandemia. Y esa pandemia obligó a todos a encerrarse en la casita. Y entonces el esposito le dijo a la esposita: mi amor, la empleada del servicio no va a venir por 2 o 3 meses porque no hay cómo transportarla porque estamos en pandemia. Entonces te tocó a ti hacer la comida. Entonces la esposita le dijo: amor, yo nunca aprendí. Y se armaron los problemas más graves en ese planeta. Y cuando tengas que cuidar a tu esposito enfermo en casa o a tu esposa enferma, ¿estás listo para hacerlo? ¿O vas a tener que comenzar a llamar: mami, venga y me ayuda, suegrita, venga y me ayuda porque yo no sé ni cómo tender una cama? Enséñale, exíjales, obligue a sus hijos a que tiendan la cama, a que recojan los juguetes, a que laven la ropa, a que organicen el cuarto. Enséñales las cosas vitales de la vida. Un amigo mandó a su hijo a jugar fútbol a un equipo profesional aquí en Colombia, y el equipo lo recibió y a los 3 días le devolvió el niño con una carta, y la carta decía: su hijo no sabe ni tender la cama, ni doblar su ropa, ni hacer lo vital de los alimentos. Cuando aprenda, lo vuelvo a mandar al equipo. Es que yo no estoy formando hijas para que sean sirvientas. Es que, mi hija, yo le doy un estudio para que cuando su marido la deje, usted tenga que hacer en la vida. No se han casado, ya están augurando que se van a divorciar, que el marido las va a dejar. Enséñele responsabilidad a sus hijas, a sus hijos. Muchachos, ¿van a volver? Vuelvan. Pues ya que decírselo hoy. Entonces ustedes señoritas y jovencitos, hoy tienen una herramienta para exigirle a sus papás que los críen bien. Dígale: papá, exíjame. Papá, usted no me ha demandado, no me ha enseñado todo lo que tiene que enseñarme a trabajar. Hágalo, exija a su papá. Espero que los míos lo hagan. Y por último, moldeando su comportamiento. Moldeando su comportamiento. Tengo una frase aquí que escribí con lápiz y quiero que usted la escriba ahí en algún lugar en ese tercer punto. Escriba, por favor: mis hijos no son el centro de este mundo. Por alguna razón, criamos a nuestros hijos como si fueran lo más importante, los más inteligentes, los más preparados, los más lindos. Mira, apenas tiene 3 años y como maneja ese celular. qué orgullo, qué orgullo. Tiene 4 años y ya descarga juegos solito. Qué orgullo, qué alegría. Creemos que nuestros hijos y así se crían, ¿no? Les doy un ejemplo de cómo hacemos que nuestros hijos se crean lo más importantes. ¿Vamos a comer algo, familia? Sí. Entonces el esposo le pregunta a la esposa: amor, ¿qué quieres? Y la esposa dice: uy, yo quisiera como lasañita, ¿no? Una pastica bien rica. Y el niño le dice: yo quiero perro. Tocó perro, amor. Los niños quieren es perro. ¿De la esposa qué come? Perro. ¿Y el niño qué dice? Comen lo que yo diga. Comen lo que yo diga. ¿Qué vamos a hacer de almuerzo? Hagámonos una ensaladita así. ¿Ensalada? No, ¿cómo así? ¿Verduras? ¿Cómo así? Le voy a decir una cosa para que... Ahora sí es que no van a volver. Ahora sí que no. Señores, damas, ¿quieren enseñarles algo malo a sus hijos? ¿Algo equivocado? ¿Algo que los va a perjudicar el resto de su vida? Les tengo una. Son muchas. Tengo una. Papás, mamás. Algo que va a hacerle daño a sus hijos toda la vida.
no les enseñe a comer de todo. Déjelo, enséñeles, permítales el hábito de dejar en el plato: yo no como zanahoria, yo no como cebolla, yo no como verduras, a mí no me gusta la carne así, no me gusta. Enséñeles. Les digo, mire, no hay que ser profeta para esto, no lo soy, no lo seré. Sus hijos toda la vida sufrirán por eso, toda la vida. Yo no he sufrido, pastor. Tranquilo, espere. Ahí no tomaba sopa. A mí me servían una sopa y a mí se me dañaba el rato. Y me fui a vivir a otra ciudad en el año 2000, donde varios días, por temporadas, momentos, padecí de hambres, porque no había con qué comer. Solo. Y aparecía alguna familia: ¿ya cenaste? Uy, no. Sopa. Sufrí los primeros días. Amaba esa sopa. Pero no, hoy los niños: no, es que no como eso, no como aquello. Mi hijo, me encanta hablar de Santiago. Mi hijo mayor me dijo: papi, quiero hamburguesa pero sin cebolla. Tan raro, porque él comía de todo. ¿Qué pasó, amor? No, papi, no. Mi esposa me explicó: fue donde los primos de otra ciudad, y los primos en esa ciudad no comen cebolla. Entonces él llegó con el chip de que no comía cebolla. Entonces nos fuimos a comer hamburguesa una noche. Hamburguesa, por favor. Y el niño dijo: la mía sin cebolla. Y yo le dije: la de él con cebolla. ¿Por qué? Porque algunos de nuestros hijos no comen cosas no porque no les guste, sino porque lo siguen del ejemplo de su personaje favorito, lo siguen del ejemplo de sus familiares. Es que yo no como esto, no como aquello. Sí lo comen. Se aprende. La necesidad, jóvenes, escúchenme, la necesidad los va a llevar a comer hasta cosas que les hacen daño. Saben que les van a hacer daño por alguna razón, pero la necesidad, el hambre los llevará a comer eso. Porque esa es la situación de la vida. Papás, mamás, están a tiempo. Adolescentes, jóvenes, pequeñitos, como sea, enséñenles a alimentarse. Enséñenles normas de comportamiento. Hay muchas, pero tengo grabada una hoy. Qué irrespeto. Cuando llegas al restaurante, a la cafetería, te pasan la carta y la señorita o el caballero muy amablemente: buenos días, a la orden. Y los muchachos maestros: buenos días, me traes esto y esto. Y no miran a los ojos al que están saludando. Creen que son sus esclavos, sus sirvientes, sus empleados. No, una persona se saluda viéndole a los ojos. Y no es, ellos dicen buenos días. Buenos días. Que se escuche, sean amables, respeten a las personas. En tiempos de esclavitud, un amo no miraba a los ojos de un esclavo. Y si el esclavo miraba a los ojos del amo, lo mataban. Pero hoy se perpetúa eso con el respeto. Respeten, saluden, den las gracias, sean agradecidos con los que les sirven, sean amables, agáchense, recojan, corran, quiten, apoyen, primero de la casa. Porque lo que no se aprende en la casa, qué difícil será llevarlo afuera. La vara, dame el versículo por favor. La vara y la corrección dan sabiduría. Bíblico, ¿no? La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido es vergüenza de su madre y de su padre. ¿Qué significa consentido aquí? El malcriado. El muchacho que se le permite lo que quiera, lo que sea, será la vergüenza de sus padres. Pónganse en pie, por favor, vamos a orar.
Y hemos fallado como padres, hijos. Seguramente. Hemos faltado en cosas. Y papás, no puedo esperar que usted esté de acuerdo con todo lo que yo he dicho hoy. Usted dirá, en esto no, pastor, en esto no. Ok, no lo espero. Seguramente puede tener algunas imprecisiones, es posible. Pero el centro de esto es decirles que nuestro deber como padres es que nuestros hijos, a partir de la verdad de la salvación en su alma, sean buenos hombres y buenas mujeres. Oremos. Padre, quiero pedirte perdón en primer lugar como hijo, porque seguramente no he hecho todo lo debido. He deshonrado tal vez o he desobedecido, no sé cuántas cosas. Y como padre, también te pido perdón si he faltado al propósito para el cual me has dado a mis hijos, que es llevarlos a conocer a Cristo y con ello que sean salvos. Perdón por darle prioridad a lo académico o a lo físico o a lo material. Perdón por eso. Hoy mi prioridad, entiendo, debe ser la de la vida espiritual de ellos, su salvación. Todo lo demás queremos hacerlo y eso está bien. Quiero hacerlo, Señor, pero mi prioridad es la vida eterna de mis hijos. Oramos por estos muchachos, estas muchachas. Oramos porque conozcan esta verdad y caminen en ella como corresponde. Todo en el santo nombre de Jesucristo. Amén.